aquí en Espourense desta máxica pista, inaugurouse fai un mes, e hoxe acolle esta edición do Campeonato Galego en Pista. Nos vamos xa coa primeira proba, primeira semifinal destas 4, de 60 metros lisos, mulleres, xa as atletas na illa de salida. Inauguramos así o pistoletazo de salida a esta 33 edición deste Campeonato Galego Indoor, hoxe aquí en Espourense. Primeira proba, primeira serie das 4, dos 60 metros lisos. Desde este momento se ha retransmitindo en directo este Campeonato Galego. Aí temos as atletas xa na saída da primeira serie. Carmen Gómez, a todo cámara, Lara López, Alba Villaverde, Cristina Garrido e Claudia Torres. Atención á saída, primeira eliminatoria, 60 metros mulleres. E aí temos a saída desta primeira eliminatoria. Recordamos as 3 primeiras, clasificación para a semifinal. Aí con holgura de a todo cámara, en primeiro lugar, Claudia Torres, segunda oficiosamente. Segundo lugar, Claudia Torres, 8-14. Terceiro lugar para Cristina Garrido, 8-17. Son as 3 que pasan ás semifinais nesta proba dos 60 metros. Preparándose xa a segunda das series clasificatorias, 60 metros lisos mulleres. Van a participar aquí pola rúa número 2, Neri Vargas, Delta. Pola 3, Valeria Arias, Lugo Rani. Pola 4, Paula Fonticova, Coruña Comarca. Pola 5, Liliana Matiente de Portugal. Pola 6, Carmen Victoria González de Franciscanos. Pola 7, Paula Ferreiros, Ría de Ferrol. E pola calle número 8, Uxía Pereira, Atlética Lucense. Xa temos as atletas de salto con pértiga tamén, efectuando o quecemento no pasillo. No primeiro concurso desta matinal. Recordamos 3 primeiras de cada serie clasificadas para a semifinal, que se disputará a última hora desta matinal, e a final polo serán. A primeira final, como vemos, será de salto con pértiga mulleres. As atletas xa no quecemento, preparándose esta segunda serie, coa atleta olímpica, coa rúa número 2, coa venezolana, coa criolla, Neri Vargas, nas filas de atletismo femenino celta.
Atención a la salida, 60 metros mujeres. Segunda serie clasificatoria, recordamos, 3 primeras a la semifinal. Mejor marca, calle número 2, de Neri Vargas, Celta. Salida, segunda serie clasificatoria, 60 metros. Prueba número 2. Vencedora Neri Vargas. Segundo lugar para Liliana Mantente de Portugal. Recordamos, as 3 primeiras pasan a semifinais, logo non terán acceso. A última proba es medalla, 7,76 para Neri Vargas. Ahí tenemos o trono da vencedora, a atleta venezolana. Segundo lugar para a portuguesa, 8,36 para Liliana Mantente. E vamos a ver quen se clasifica tamén no terceiro lugar para as semifinais. A rúa número 7, de Paula Ferreiros, que pasa a semifinais, atleta de Lucus, perdón, ahora atleta de Ría de Ferrol. Se nos vaya tantos anos en Lucus. A lucense de Ría de Ferrol, clasificada tamén para as semifinais. Estamos con Isidoro Hornillos, presidente da Federación Galega. Isidoro, hoxe un día especial esta 16ª edición do Campeonato Galego. Como vamos a vivir este Campeonato Galego? E que sensación dá ahora xa a pista de Espourense? Bueno, pois o primeiro, bons días a todas as persoas que estamos hoxe aquí nesta fantástica instalación e efectivamente, oficialmente a pista xa se inaugurou. Hoxe creo que aposta no funcionamento dunha gran competición como este Campeonato de Galicia absoluto. Por suposto, estamos todos francamente felices e contentos de disfrutar, por fin, tras moitas décadas de reivindicación, dunha gran pista, unha das millores pistas que existen, eu creo que a nivel internacional, e aquí están as marcas, e hoxe con moitas esperanzas de que os atletas, que son os grandes protagonistas, pois acaden excelentes rexistros. E hoxe tamén un verdadeiro test, tamén, como estamos comprobando en moitos aspectos, digamos, logísticos, para ese Campeonato de España Sub-20. Pois sí, de feito, tivemos unha xuntanza co director xeral da Real Federación Española de Atletismo fai escasamente 2 días aquí nesta instalación e estamos facendo ensaios para que ese día, o día 3 e 4 de marzo, sexa realmente pois un día importante para o atletismo galego, porque vamos a celebrar o Campeonato de España Sub-20. Temos que facer todavía moitas cousas, temos problemas, por exemplo, coas bancadas, pero estamos traballando con moita intensidade, con moita ilusión, para que ese día, unha vez máis, o atletismo galego responda a ese reto. Gracias, Isidoro. Seguimos coa máxia do atletismo. Nos vamos xa coa terceira semifinal, terceira serie clasificatoria. Recordamos, 3 primeiras pasarán a seguinte rolda, que será 1:30, máis ou menos 13:30. Participa nesta terceira semifinal con la rúa número 2, Blanca Inés Rodríguez, Lugo Running. Rúa 3, Brenda Lence, Lucus. Por la rúa 4, Carmen Lozano, Coruña Comarca. Por la 5, Estela Fernández, Lugo Running. Por la 6, Efi Prieto, Club Atletismo Estrada.
Este club debutando hoxe nun campeonato absoluto, un club que empezou dende a base e que hoxe xa ten atletas aquí neste campeonato galego absoluto. Pola rúa número 7 no Hermida Atletismo Valmiñor e pola rúa 8 unha das favoritas, Nerea Iglesias, a xoventísima atleta de atletismo Fontes do Sar. Saída desta terceira eliminatoria, 60 metros, como vemos a xoventísima Nerea Iglesias, atleta de Fontes do Sar. Vaya calidad esta rapaza, impoñéndose nesta terceira semifinal. $7.93 para Nerea Iglesias. Clasificada tamén Estela Fernández con 8.19, atleta de Lugo Running. E clasificada tamén pola rúa número 3, Brenda Lence. Son as 3 atletas clasificadas para a semifinal. Logo tenemos tamén 4 millóns tempos para completar as 16 atletas que estarán nas semifinais. Preparándose xa a cuarta das series clasificatorias destes 60 metros. Chegan tamén as atletas de salto de altura, tamén un dos primeiros concursos desta matinal. Salto de altura mulleres, pértiga mulleres. Pértiga con unha clara favorita, a atleta local Beatriz Viteri. O salto de altura xa con máis igualdade. Como vamos a ver, con moitas atletas xoves, moi xoves nesta prova de altura. E como decimos, sin unha clara favorita a este título gallego Indoor 2018. Van a participar na cuarta serie clasificatoria de 60 metros. Pola rúa 2, Abela Carnota, Coruña Comarca. Pola 3, Elviro Cutu, Celta. 4, María Fernández, de Coruña Comarca. Pola 5, Belén García, Alas Coinor. 6, Blanca Lorenzo, Riazor. 7, Sara Gómez, Atlética Lucense. 8, Lucía Gómez, Coruña Comarca. Cuarta serie clasificatoria, 60 metros mulleres. Recordamos, clasifican as 3 primeiras de cada serie, completando logo os mellores tempos para completar, decimos, as 16 atletas que estarán nas semifinais. Unha das últimas probas desta matinal, atletas
xa detrás dos tacos de saída. Nos vamos xa coa mirada a esa línea de saída, 60 metros lisos, mulleres. Ahí tenemos la salida de esa serie de 60 metros. Sara Gómez con claridad se impone en esta serie. María Fernández puede ser la segunda clasificada, lo vamos a ir viendo ya. En ese crono las tres clasificadas directamente para semifinal. 7:93. Sara Gómez, clasificada en primer lugar. La atleta de Atlética Lucense. Segunda por la calle número 4, María Fernández, 8:11, igualmente clasificada para el semifinal. Ahí tenemos 7:93 para Sara, 8:11 para María. Y en tercer lugar, Belén García Arias de Alas, que igualmente se clasifica para la semifinal de los 60 metros. Preparándose xa dous concursos, altura pértiga. E nos vamos a ir dentro duns intres coas eliminatorias da proba máis rápida no apartado masculino, os 60 metros lisos, onde vamos a ter sí algunhas baixas importantes por lesións, como non, Mauro Triana, como botamos de menos a Mauro Triana, botamos de menos tamén a Darío Costas, a Javi García, tres dos mellores velocistas, pero vamos a contar co mellor velocista español do momento, que é Javi Cancela, un santiagués que encabeza o ranking nacional con 6:85, e contaremos tamén coa presencia de Yamario Cutu nesta proba de 60 metros, con moitas gañas tamén de facer unha gran marca. Estará aí peleando por ese título galego, por ser o máis rápido de Galicia en pista cuberta este 2018. Igualmente, que no plano femenino clasifican aquí para semifinal os tres mellores, os primeiros de cada serie, e os 4 mellores tempos. Por lo tanto, para asegurar estar entre os tres primeiros en cada unha das series clasificatorias. Estarán nesta primeira serie de 60 metros por la calle número 1, Pablo Tomé, Atlética Lucense, por la calle 2, Andrés Dono, Lucas Caixa Rural, calle 3, Carlos Aljibay, Santa Lucía Atletismo, por la calle 4, Miguel Gómez, Celta, por la calle 5, Anxo Brogán Pérez, la agrupación viguesa, por la calle 6, Carlos Álvarez, Atlética Lucense, calle 7, Jean Mario Cutu, Fútbol Club Barcelona, y por la calle número 8, Adrián Salgado, Gimnástica de Pontevedra. Hablamos de la cuarta serie, nos vamos a la primera, que en realidad es la que se va a correr en estos momentos. Ahí tenemos ya a los atletas, les mandan ya la línea de salida. Calle 1, Javi Mañana, 2, Dani Armada, 3, Xavi Ferreira, 4, Ángel de la Peña, 5, Alfredo Fernández,
6 Santi Lameiro, 7 Adrián Villares y 8 Javi García, Atletismo Aragón. Primera serie 60 masculino, recordamos, clasifican los 3 primeros directamente para las semifinales. Atención ya a la salida, tacos de salida, primera semifinal, 60 masculino. Salida válida en estos 60 metros, semifinal. Javi García por la calle 8, destacado Atletismo Nadador, segundo Javi Mañana. Oficiosamente estos dos clasificados. Daniel Armada, oficiosamente, podría ser el tercero, vamos a confirmarlo. Ahí tenemos Javi García, 7.17, clasificado. Javi Mañana, 7.18. Y Daniel Armada, como decíamos, directamente también a la semifinal. Preparándose ya la segunda serie. Segunda serie clasificatoria, 60 metros. Van a estar por la calle 2, Aquilino Lousa, Coruña, Comarca. Calle 3, Nico Ramírez, Gimnástica. 4, el líder del año nacional, el santiagués Javi Cancela, Atletismo Santiago. Por la calle 5, Lucas Paz, Atlética Silva. Por la calle 6, Ramón Jesús Tea, Atletismo Santiago. Por la 7, Iago Crespo, Agrupación Viguesa. Y por la calle 8, Víctor Mosteiro, Atletismo Santiago. Ya todo para esta serie eliminatoria de los 60 metros. Recordamos: Aquilino Lousa, Nicolás Ramil, Javi Cancela, Lucas Paz, Ramón Jesús Cao, Iago Crespo y Víctor Mosteiro. Salida válida ya de estos 60 metros, primera eliminatoria. Javi Cancela, su compañero Víctor Mosteiro.
Primeros clasificados oficiosamente de esta eliminatoria. Vamos a comprobar los tres atletas. 6:99 el tiempo para Javi Cancela. No estando a su máximo nivel en esta primera eliminatoria, le veremos luego correr mucho más rápido. Víctor Mosteiro, ahí le tenemos clasificado. 7:15 para Víctor Mosteiro. Y Nico Ramil, atleta de la gimnástica, también clasificado directamente para semifinales. Aquilino Lousa es, por lo que vemos, tercero en esa serie, clasificado directamente en la atleta de Coruña Comarca, al igual que los dos atletas de Atletismo Santiago, Javi Cancela y Víctor Mosteiro. Preparándose ya la cuarta serie, ahora sí, la cuarta que leíamos antes. Será la siguiente serie y participan Pablo Tomé, Atlética Lucense, por la calle 1, por la calle 2, André Dono, Lucus Caixa Rural, por la calle 3, Carlos Argibay, Santa Usía, por la calle 4, Miguel Gómez, Celta, por la calle 5, Anxo Breogán Pérez, Agrupación Viguesa, por la 6, Carlos Álvarez, Atlética Lucense, por la 7, Jean-Marie Coutu, Fútbol Club Barcelona, y por la 8, Adri Salgado, Gimnástica de Pontevedra. Mario Coutu y Miguel Gómez son los favoritos en esta serie clasificatoria de los 60 metros masculino. Comienza la prueba de salto de altura femenino. Listón 1:40. En unos instantes comienzo ya de esta final. Quizás sea la final, la primera final. Con el primer desenlace ya para el podio. La prueba de altura mujeres. Con muchísima igualdad a priori. En esta final, como decimos, de nivel jovencísimo. Atletas cadetes, juveniles, juniors. Y nos vamos ya a la salida de esta nueva serie de los 60 metros. Con atención a esa calle número 4. Con el atleta del Celta. Siempre ahí estando en los primeros lugares todos estos años, ya más de una década, Miguel Gómez. Y por la calle número 7, a ver lo que nos depara el marinense del Fútbol Club Barcelona. El campeón de España de salto de longitud, Jean-Marie Coutu. Atletas ya tacos de salida. 60 metros masculino, clasificación.
Salida válida, 60 metros lisos. Sensación espectacular del marinense Jean-Marie Coutu. Miguel Gómez, segundo lugar. Pero vaya sensación, vaya final podemos presenciar esta tarde con Javi Cancela y Jean-Marie Coutu. ...7:13 para Jean-Marie Coutu. Miguel Gómez, segundo clasificado, 7:26. Igualmente clasificado Carlos Argibay de Santa Lucía. Vamos a verlo ahora. Calle 3, 7:36 para Carlos Argibay de Santa Lucía. Los tres atletas que pasan directamente a las semifinales. Nos queda una serie para completar las semifinales de los 60 metros. Estarán Santi Rozas, el ballista de Lucus Caixa Rural, Alexis Míguez de Santa Lucía, Carlos Manso de Atletismo Fontes do Sar, Jesús Manuel Paredes de Riazor Coruña, Adrián López, Atletismo Narón, Santi Represas, Atletismo Sada, Samuel Fraga, Atletismo Sada y Martín Fandiño, Atletismo Santiago. Será la última serie clasificatoria de los 60 metros. Vamos a la salida de esa cuarta serie, última serie clasificatoria, los 60 metros masculino. Recordamos que se clasifican los tres primeros directamente para semifinal de los 4 mejores tempos. Atención a la salida, cuarta serie, 60 metros masculino.
Salida, 60 metros masculino, cuarta serie. Santi Represas y la atleta de atletismo Narón, Adrián López. Mano a mano ahí entre las calles centrales. Vencedor por la calle número 5, Adrián López de atletismo Narón, 7:19. Santi Represas, 7:21. Clasificado también Santi Rozas, el ballista de Lucus Kaiser Rural, el joven ballista de Lucus, también estará en la semifinal de los 60 metros. Por lo tanto, ya están los semifinalistas, los 16 atletas. En unos instantes lo podréis ver ya online. En las listas de salida de las semifinales, como decimos, disputarán esta mañana, al final de la jornada. Va a comenzar ya la prueba de salto de altura y participa en esta final de este campeonato gallego absoluto Clara Rivas, gimnástica, Andrea Villaverde, gimnástica, Andrea Reija, Riazor, Coruña, Inés Martínez, gimnástica, Andrea Novo, atletismo femenino celta, Belén García, Alas Proinor, Carolina Pucherlova, celta, Lucía Seijas, gimnástica, Aloia Vilas, Universidad de Santiago, y la más joven, la atleta de franciscanos, Lucía Sánchez del Valle. Muchísima igualdad, como decimos, en esta prueba de altura, con la baja última hora de una de las grandes favoritas, Eva Queimaño, que estará mañana en un encuentro de pruebas combinadas en Salamanca, y abre muchísimo el abanico para este podio de salto de altura mujeres. Igualmente efectuando ya el calentamiento los atletas de triple salto. 3 pruebas de mujeres, pértiga, triple y altura. En estos momentos aquí en esta espectacular instalación de Expo Ourense. Ya preparándose las semifinales del 400 femenino. Se disputarán 3 semifinales. En 400 repetimos 3 semifinales y solamente pasará directamente la primera. Recordamos 3 semifinales de 400 femenino. Dos minutos para la salida de la primera semifinal. Ha comenzado ya la prueba de salto de altura. Y en unos instantes las pruebas de pértiga y triple femenino.
Nos vamos con la primera semifinal de 400 por la calle 3. María Rodríguez Vila de Cangas, 4 Ana María Pajarón Riazor, 5 Manuela Castro Atletismo Narón y 6 Carolina Rivadulla Atletismo a Estrada. A sus puestos. Recordamos solamente directamente la primera accede a la final. Listas. Salida a la primera semifinal de 400. Ahí tenemos igualdad. Ana María Pajarón aparece en primer lugar. Compensación con Ana María Pajarón en primer lugar, seguida de Manuela Castro de Atletismo Narón. Recordamos, solamente una directamente a la final. Es ahora Aleta de Atletismo Narón quien toma ventaja, colocando los últimos 30-40 metros para ella, y va a ser Manuela Castro de Atletismo Narón quien se clasifique directamente para la final. Excelente marca personal, 59-61 para esta jovencísima atleta de Atletismo Narón. Lo que dice mucho también de la bondad de esta pista. 59-61, un marcón mínima para el Campeonato de España de su categoría. Manuela Castro, Atletismo Narón, atleta del año 2001. Salto de altura en esto ya en 1.45, vertical 2.50. Tenemos ya una clasificada para la final de los 400, la jovencísima Manuela Castro, con marca personal en esa primera semifinal. Preparándose ya las atletas de la segunda semifinal de 400. Van a participar en esta segunda semifinal. Por la rúa número 2, Marina Prieto, Atlética Valmiñor. Por la rúa 3, Ana Otero, Atletismo Femenino Celta. Rúa 4, Raquel Jacome, Atletismo Femenino Celta. Por la 5, a gran favorita, Paula Iglesias, Riazor Coruña. Por la rúa 6, Eva Salvado, Gimnástica. Volvemos a recordar, clasifícase a primeira directamente para a final. E os 3 mellores tempos das 3 series para esa final deste serán a subcampeona de España Junior, a rúa número 5, Paula Iglesias Garnelo, a coruñesa de Atletismo Riazor.
Nos vamos ya a saída desta segunda semifinal. Marina Prieto, Ana Otero, Raquel Jacome, Paula Iglesias, Eva Salvado. A sus puestos. Listas. Segunda semifinal de 400 mujeres. La Rúa 5 a favorita para clasificarse directamente Paula Iglesias, luego habrá tempos. Y ahí estará loitando a atleta pontevedresa Eva Salvado para entrar por tempos nesa final deste serán. Xa temos a Paula Iglesias controlando as probas. Atleta de Riazor. Paso por meta, toque de campa, últimos 200 metros. 29-27. Paula Iglesias se va Salvado. Y ahí tenemos Paula Iglesias entrando ya na liña de meta. Un 0-0-76. Esperemos o tempo de Eva Salvado, que pode estar tamén nesa final destes 400 metros. Nos queda unha nova semifinal. Cando estamos xa inmersos nos concursos de altura, listón 1.45, de pértiga o listón 2.50. Van a participar na terceira semifinal dos 400 pola Rúa 3 Jimena Domínguez, femenino Celta, pola Rúa 4 Antía Noé Fernández, Atlética Valmiñón, Rúa 5 Laura Rosende Celta, pola Rúa número 6 Inés Oitabén, Riazor Coruña.
vamos xa coa saída da terceira semifinal. 400 metros femenino. Favorita desta serie, Aleta de Riazor, Inés Oitavén pola rúa número 6. A sus puestos. Listas. E aí temos en acción as atletas que buscan un posto na final deste Campeonato Galego, nesta 33 edición deste Campeonato Galego Indoor. Laura Rosende, Inés Oitavén, as dúas mellores marcas aí loitando por esa plaza directa a esa final. Aí temos a ver quen colle a rúa libre, vai a ser Laura Rosende, vai a ser Inés Oitavén ao final, quen se aproveita. Importantísimo ese acceso a esa rúa libre no 400. Continúa Inés Oitavén e Laura Rosende loitando por ese posto na final ou por esa clasificación por tempos. Aí temos últimos 50 metros. Inés Oitavén e Laura Rosende, Aleta da Coruña, Aleta da Estrada, aí loitando por esa entrar nesa final. Vai a ser Inés Oitavén. Segundo lugar para Laura Rosende, esperemos novos tempos. Para estar esas 6 finalistas. Este será esa final de 400 femenino. Listón en salto con pértiga 2,70, un 49 na prova de altura. Raquel Peña, Aleta de Lucus, está no pasillo de pértiga. Primeiro intento sobre 2,70. Salto válido de Raquel, preparándose tamén as semifinais de 400 masculino. Vamos xa coa primeira das semifinais. Recordamos, clasifica igualmente que nas mulleres o primeiro clasificado de los 3 mellores tempos. Participa na primeira semifinal pola rúa 2 Santiago da Pena, Atletismo Estrada, pola 3 Sergio González, Ourense Atletismo, 4 Martín Rivas Marineda, 5 Cristian Montecelo, Coruña Comarca e 6 Saíd Leirós, Atletismo San Bertolameu. A sus puestos. Listos. Saída desta primeira semifinal 400 masculino. Comeza tamén a prova de triple salto mulleres. Aí vemos Martín Rivas, que parece que quere coller a calle libre o aleta de Marinera Atlético. Aí temos a Martín en primeiro lugar, ligeiramente destacado, 24-26.
provincia, Valeta de Coruña comarca. E agora Valeta de San Bertolomeu, Saíd Leirós. E vai a ser, vamos a ver, Saíd que se clasifique directamente a Valeta de San Bertolomeu. 52-41, clasificado directamente para a final. Salto nulo de Carolina na proba de altura, Paula Martín no pasillo de Pértega. E Raquel Lameiro, unha das favoritas no pasillo de triple. Segunda semifinal de 400 masculino. Van a participar por la Rúa 2 de Envasalla, atletismo Naro. Por la 3 Adrián Domínguez, agrupación viguesa. Rúa 4 Rubén Cores, agrupación deportiva Maci. Rúa 5 Alberto Pérez, gimnástica. Y por la Rúa 6 Alexis Míguez, Santa Uxía. Tamén aquí no 400 dúas baixas moi significativas. Os dous mellores 400istas da pasada tempada, David Zabalde e Pedro Juncal, distintas lesións que apartan deste evento. Nos vamos coa segunda semifinal. A proba de 400. De Envasalla, Adrián Domínguez, Rubén Cores, Alberto Pérez e Alexis Míguez. A sus puestos. Listos. Saída desta proba de 400 masculino. De Envasalla pola rúa número 2, o atleta de atletismo Narón, Alexis Míguez pola rúa 6. O atleta de Santa Uxía, de Envasalla.
a importancia de collera rúa libre nese paso por 200. Con tanta igualdade ahora de Sanján, Alexis Míguez. Vai a ser Demba Sanján, que se clasifica 52.03 directamente para a final. El salto válido de Paula Martín, 2.70 na prova de pértiga. Triple salto, estamos na primeira rolda, turno agora para a atleta de Ría de Ferrol, para Tania Valverde. Cabeza a proba con 11.02, atleta do barco, Raquel Ameiro. Nos vamos xa a saída a terceira serie, terceira semifinal, 400 masculino. Van a participar pola rúa 2 David Lorenzo, Vila de Cangas, pola rúa 3 Pedro Pose, Atlética Silva, pola rúa 4 un dos favoritos a victoria, Carlos Moro, Riazor Coruña, pola rúa 5 Carlos Manso, Atletismo Fontes do Sar, e pola rúa 6 Adrián Fernández, Celta. A sus puestos. ¿Listos? Saída desta terceira semifinal. Como decíamos, un claro favorito, o coruñés de Riazor, Carlos Moro. Aí temos toque de campana, últimos 200 metros, con Carlos Moro. E aí temos como Carlos Moro se impón con superioridade nesta semifinal de 400 metros 52-68 para o excelente bañista de Riazor. Tamén xa nos vamos a centrar un poquinho no salto de altura, onde xa as cousas comenzan a definirse lixeiramente, onde estou un 52.
Salto válido de Lucía Seijas. Turno para Loia Vilas. A estas alturas, estos nulos se poden dar posibilidades de podio. Salto nulo da Loia Vilas, como decimos, importantes estes nulos, que logo na seguinte altura xa serán seguramente con opcións algún metal neste campeonato galego. Raquel Peña comeza a súa actuación en 2.85 na pértiga. El turno en triple salto mulleres para Atleta que encabeza a proba. Para Raquel Ameiro. Nulo altura para Lucía Sánchez, a máis xove deste concurso. E xa nos vamos a preparar para unha das finales, das dúas que van a vir a continuación deste campeonato galego absoluto. Os 1500. Antes, no pasillo, como decimos, Raquel Ameiro. Salto nulo de Raquel, muy asustado, que está luchando ahí por ese título absoluto. Si as atletas de 1500 nesta pista de Espourense facendo os últimos progresivos antes desa final. Aí vamos a ver os primeiros metais deste campeonato galego absoluto. 1500 mulleres. Van a participar en esta final de 1500 representando a la gimnástica Saray Astari, atletismo sala Karina Callor, a Valencia Sport Raquel Meaños, a Celta Ana María Genevieve, a la Esproinor Aida Martínez, a la Esproinor Leticia Fernández, a Comesaña Patri Feijóo, atletismo Piélagos Ángela González, Atlética Valmillor, Elena Costas, perdón, y atletismo femenino celta, la pontevedresa Lucía Cardesín. Gran favorita, como no, la internacional de Tui. Y ahora en Alas Proinor, Leticia Fernández. En momento de forma extraordinario, vamos a ver cómo se plantea esta carrera. Tiene intención de doblar esta tarde en el 3000. Y veremos el planteamiento de las atletas. Está igualmente la atleta del Celta, Liz Marie Genevieve, que no cuenta para podio, pero sí para estar en una gran marca. A Loia Vilas ahí franqueando ya y poniendo un puntito más hacia las medallas, la atleta de Universidad de Santiago. Y el turno ahora para la jovencísima Lucía Sánchez. Salto nulo de Lucía y nos vamos ya a esa salida trepidante. Vamos a ver aquí los primeros metales de este gallego, como decimos, 1500 femenino.
Pistoletazo de salida. Y como vemos, la carrera de momento pasamos ao galego, nin arre nin xo. Por lo tanto, carreira moi lenta. Raquel Meaños, Leticia Fernández, Alice María Nevief, Ángela González, buscando as medallas. Ángel, te pasas por delante todo el rato. Aida Martínez, que se ponga ahí por diante de este ritmo tranquilo de esta prueba de 1500. Van a cubrir los primeros 400 metros. Un 20 aproximadamente, oficiosamente, o paso por los 400 metros. Alice María Nevief. A que non lleváis moito este ritmo, quere subir un poquinho máis. E xa as tres aletas se destacan. Inés Martínez, que tamén sobrepasa un 52 na prova de altura no terceiro intento. Como decimos, altura xa que poden estar moi pretiño dos metais. Aí temos a Liz, Leti e Raquel. Prácticamente no ecuador da prova. Agora, do ecuador da prova van a pasar por los 800. De momento ritmo a 5 minutos oficiosamente. Cambio de Leti Fernández, cambio brusco de aleta de Alas Poinor. Y ahí tenemos a Leticia Fernández distanciándose. Alice María Nevief segunda, Raquel y Ángela González en puestos de medalla de bronce. Aleta de Nigrán, aleta de Piélagos. 3:04 oficiosamente, tempo de Leticia Fernández, paso polo 1000. Alice María Nevief, Raquel Meaños. E continúan en plaza de medalla de bronce Ángela González. Ahí vemos el excelente estado de forma de la atleta Leticia Fernández. Toque de campá, paso por meta, auténtica exhibición de Leticia Fernández. E aí temos a xuventísima Raquel Meaños, que vai a ser subcampeona galega de 1500. Recordamos que Alice María Nevief non conta para os metais, pero sí que está axudando moitísimo a unha gran marca para Raquel Meaños. E aí temos chegando como un tiro Leticia Fernández. Vamos a recibila, a primeira campeona galega deste campeonato 33 de Galicia, Leticia Fernández Barbosa. Subcampeona galega Raquel Meaños, con Alice Nevief entra en segundo lugar, pero plata para Raquel Meaños, esperando por la medalla de bronce, que va a ir para la atleta de atletismo Piélagos, para Ángela González. Ahí ya vemos ya entrar a la meta.
Atleta que vai a pechar o medalleiro deste campeonato galego. Leticia Fernández, campeona galega, subcampeona Raquel Meaños, terceiro lugar para Ángela González. Pois é un podio con 3 atletas internacionais. Este podio, o primeiro de 1500 mulleres. Salto válido de Marta González, aquí tamén xa se xogan as metais. Nestas alturas, o igual que na altura, un 55. Nos vamos xa con outra das probas do campeonato. O 1500 masculino. E aí temos esa final, unha das finales deste campeonato galego absoluto. 1500 masculino. Participan Diego Alonso, atletismo Santiago. Jorge Puig, atletismo Santiago. Lois Mariño, atlética Valmiñor. Roy Estevez, atletismo Santiago. Jorge Sieira, Coruña Comarca. Sergio Teixeira, de Portugal. Enrique Martínez, atletismo Santiago. O medallista europeo, bronce, Adrián Beigo de Viveiro de Fútbol Club Barcelona. Dorsal 129. Fernando Vales, dorsal 82, todo preparado para esta salida dunha das finais máis apaixoantes deste campeonato galego. Coa presencia dos mellores corredores europeos sub-20. O viveirense Adrián Ben. Aí temos a saída. Favorito indiscutible o atleta de Viveiro. Y vamos a ver as plazas. Lógicamente que nos acompañará no podio. Fernando Vales, Jorge Puig, son os atletas que son para esto, pero en esta proba Adrián imponiendo un ritmo interesante. Estirando ese grupo, un luxazo tenerse aquí a este atleta de este nivel.
repetimos, medalla de bronce do último europeo en Grosseto, do último Bran, o Valete de Viveiro con a desta de Madrid. Adrián Ben, o atleta portugués ahora que tamén quere facer a súa carreira. Estamos en altura tamén xogando os metais nese 1.55, ese nulo de Inés Martínez, importante. Paso por los 600. E como vemos, Adrián Ben, Jorge Puig, Fernando Vales situados nos lugares terceiro, cuarto, quinto, pero son os tres primeiros galegos. Usted oficiosamente pasa por 800. Continúa a atleta de Portugal, encabezando a proba. E xa temos o podio máis ou menos concretado, vamos a ver o orden. Adrián Ben, Jorge Puig, Fernando Vales, o atleta de Fútbol Club Barcelona, dous atletas de atletismo Santiago. Adrián, colléndose a cabeza, paso por o 1002, 45, 74, 74. E aí temos a Adrián con ese poderío, esa calidade do noso mellor mediafondista. Paso por meta, toque de campa, última volta deste espectacular proba de 1500. Adrián Ben. Ahora valiente Jorge Puig. O atleta del mismo Santiago aí que se fai grande por diante de Adrián Ben. E aí temos a exhibición con dos mellores atletas do mundo da súa categoría. O viveirense Adrián Ben, formidable Adrián Ben, Jorge Puig, campeón galego, Fernando Vales, medalla de bronce. Carreirón. Salto de altura, listo, 1.58. Y si ahí puede estar o desenlace de esta prueba de altura. Vamos a estar uns segundos con dos atletas máis importantes deste campeonato galego. Todos son importantes, pero por trayectoria. Adrián Ben, en primer lugar, grazas por estar aquí neste campeonato, no teu campeonato. E contame un detalle, que pinche cando entrache por esa porta esta mañá? Pues a verdade é que me entrou unha tremenda sensación de felicidade, de que Galicia se lle unha pista coberta de verdade como se merecía. E nada, eso tiña moito ganas de competir nela e estou. Novamente, gracias por estar aquí, Adrián. A carreira, pois, prácticamente Jorge Puig ao final quiso estar aí e desear, como ten que ser.
como te atopas de cara ao que ven, que seguramente o máis importante será o campeonato que será aquí nesta mesma pista, a primeiros de marzo. Bueno, si esta semana a verdade que foi un pouco rara, pero bueno, a verdade que me encontro moi ben, estou entrando con moita normalidade moi ben. E nada, xa veremos como sale ese primeira semana que ven en Valencia. Imagino que saldrá ben. Quero que un forte aplauso para Adrián Ben, por favor, saluda aquí ao público, Adrián. Medalla de bronce en Croseto no Campeonato Europeo, hoxe aquí con nós, un luxo ter a Adrián Ben, campeón galego, nun instante estará xa no podio, o igual que as atletas de 1500 que xa chamamos a zona de entrega de medallas. Leticia Fernández, Raquel Meaños e Ángela González, a zona de entrega de medallas. Como era de esperar, moitísima igualdade na proba de salto de altura. Un 58, estamos na primeira roda de saltos. Turno para Lucía Seijas, optándose aquí a ser campeonas galegas. Salto nulo de Lucía, de momento é a atleta que vai en primer lugar por nulos, e iso decía a importancia deses saltos nulos, que va unha prova completamente limpia, e iso ya de momento a primeira plaza, atleta da gimnástica. De turno agora para Aloia Vilas. Listo en pértiga 3.05. Turno para Inés Martínez, como decimos, estamos xogando xa os títulos na proba de salto de altura. Un 58. Está el turno para Inés, o turno vai a ser agora para Lucía. Un 58 que pode ser o salto que dé o título galego. Turno para Lucía Seijas, que de momento levaría o título, digo, por saltos nulos. Leva somente un nulo a atleta luguesa da gimnástica. Chamamos a podio 1500 metros, masculino e femenino. E aí temos un salto que pode ser de campeonato galego. Turno para Loia, Lucía Seijas, Raquel Peña tamén na pértiga, pode ser salto de metal. Distintas emocións en distintos lugares.
Preparándose tamén as semifinais dos 60 metros. Outras probas apasionantes. En turno para Loia na proba de altura e tamén xogándose o salto nulo de Aloia. Que será agora Inés Martínez. Recordamos a todos los atletas, 20 minutos después de cada prueba, obligatorio aí frente ao podio, nesa porta número 2, os medallistas para entrega de medallas. Obligatorio, 20 minutos despois do remate de cada prova, estar nesa porta número 2, acceso a ese podio para a entrega de medallas. Nos vamos con Aloia na prova de altura, aí xogándose tamén o que decimos, as medallas. Aloia en salto nulo. Queda título campeona de altura para Atleta Luguesa, gimnástica para Lucía Seijas. Vamos a ver o listón donde se coloca Lucía. Vai a colocar o listón nun 63 intentando a súa mellor marca de sempre, Lucía Seijas. Salto nulo de Tania. Nada, un minuto para esta primeira semifinal de 60 femenino. Participan semifinal de 60 por la calle 1 Brenda Arence, Lucus, calle 2 Elviro Cutu Celta, calle 3 Sara Gómez Atlética Lucense, 4 María Fernández Coruña Comarca, 5 Adelatou Cámara Lucus, 6 Liliana Mantiente Portugal, 7 Carmen Victoria González Franciscanos y calle número 8 Cristina Garrido Gimnástica. Clasifican las 3 primeras y los 2 mejores tiempos. Salida de esta semifinal. Sara Gómez por la calle número 3 nuevamente, seguida de María Fernández de Coruña Comarca. Oficiosamente las 2 primeras. Esta semifinal. Nos vamos ya con la mirada a la zona de altura. Intento de marca personal de siempre de Lucía Seijas. 1.63. Comienza con salto nulo, la que es ya campeona gallega 2018, pista cubierta. La jovencísima Sara Gómez dando muestras enormes de su calidad. Igualmente jovencísima segunda María Fernández Fontán.
mucha juventud en estas pruebas de velocidad y que ambas estarán en la final de esta tarde. Raquel Meaños, por favor, urgentemente a la zona de entrega de medallas. Eva Salvado en el pasillo de triple, Lucía Seijas en la altura, el listón en pértiga 3.10, semifinales de 60 y nos vamos a comenzar ya con esta entrega de medallas de este Campeonato Gallego, 33 edición, Campeonato Gallego pista cubierta, entrega de medallas, 1.500 mulleres. Llamamos al podio Leticia Fernández, Ángela González, Raquel Meaños. Nos acompañan don Fernando Rubín, espourense, don Isidoro Hornillos, presidente de la Federación Galega. Ahí tenemos ese podio, repetimos, con 3 atletas internacionales en distintas categorías. Medalla de bronce para atleta de Piélagos, Ángela González. Entrega a don Alejandro Rubín. Atleta que fuera campeona de España Junior 2015 en Valladolid. Medalla de plata para la xoventísima, o futuro do medio fondo galego, como non, Ávila García, de Valencia Sport, Raquel Meaños. Entrega a Isidoro Hornillos, presidente de la Federación Galega. De campeona galega de 1.500, atleta de Tui. Representando a Alas Proinor, Leticia Fernández Barbosa. Entrega a Alejandro Rubín esa primeira medalla de ouro deste Campeonato Galego 2018. Aí temos o podio 1.500 femenino. Vamos con Lucía ahora, vamos con Lucía, esas palmas con Lucía, ese salto, 1.63. Lucía que queda campeona galega absoluta 2018, Lucía Seijas. Nos vamos ya con la segunda semifinal, los 60 metros mulleres. Van a participar por la rúa número 1 a Villaverde, Lugo Rani, por la rúa 2 Blanca Lorenzo, Riazor, Coruña, por la rúa 3 Nedia Nori Vargas, Celta, por la 4 Estela Fernández, Lugo Rani, 5 Claudia Torres, Ría de Ferrol, por la rúa 6 Nerea Iglesias, Atletismo Fontes Dosar, por la rúa 7 Blanca Inés Rodríguez, Lugo Running, y por la rúa 8 Belén García, Alas Proinor. Atención a saída, segunda semifinal, 60 metros. Y ahí tenemos a Zaira Medianeri Vargas, destacada.
Nerea Iglesias, a primeira galega clasificada nesta semifinal. ...7.62, tempo espectacular para Neri Vargas. 7.89, o tempo para Nerea Iglesias, igualmente excelente crono. Estela Fernández, igualmente clasificada para a final. Salto válido de Bea Viteri, la gran favorita en la prueba de salto con pértiga. El triple salto en cabeza prueba Raquel Ameiro. Con 11.09. Seguida de Saraya Muedo de 98. Lucía, que nos pide palmas aquí no pasillo de triple. Estamos no último intento. Vamos a continuar con las entregas de medallas, antes con esa salida espectacular de esa semifinal 260 masculino, donde vaya a estar por esa rúa número 3 Javi Cancela. Ahí tenemos a salida de esta espectacular semifinal 60, dorsal 71. Javi Cancela.
terceira plaza entre Miguel Rodríguez, 6.91. Excelente o crono, 6.90. Se queda ao final para Javi Cancela. Gran estado de forma o atleta santiagués, Javi Cancela. E vai a rematar a prova de triple salto mulleres. O salto da atleta que vai a proclamarse campeona galega. A atleta do Barco de Valdeorras, a superatleta Raquel Ameiro. Salto nulo de Raquel, que se proclama campeona galega absoluta de triple salto. Nos vamos coa ceremonia de entrega de medallas 1500 masculino. Un dos históricos no medio fondo galego e nacional, Roberto Pérez, nos vai a acompañar nesta entrega de medallas. Chamamos a Adrián Bey, Fernando Vales, Jorge Puig. Nos vamos con entrega de medallas 1500 masculino. Medalla de bronce, atletismo Santiago, Fernando Vales. Entrega Roberto Pérez Manuel. Subcampeón galego 2018, pista coberta, atleta igualmente, atletismo Santiago, Jorge Puig. El campeón galego absoluto de pista coberta, o atleta de Viveiro, o atleta de Fútbol Club Barcelona, Adrián Bey. Podio 1500, apasionante semifinal de 60. Alfredo Fernández, Alexis Míguez, Javi Mañana, Santi de Presas, Javi García, Jean-Marie Ocutu, Aquilino Lousa, Carlos Argibay. Problemas nesa primeira saída. Pola rúa número 6, Jean-Marie Ocutu, que pode ser o gran rival na final de Javi Cancela, buscando aí ese récord galego 6.82 desde fai máis dunha década.
Outro día, semana pasada, Javi Cancela 6,85. Pois aquí vai a ter un duro rival no marinense e a Mario Cutu. Salida vale ahora sí esta semifinal de 60. Vence ya Mario Cutu. Unha salida un pouco dubitativa, a aleta de Marín. Segundo lugar, oficiosamente para Javi García, atletismo Narón. Medallistas de salto de altura mujeres y triple mujeres, igualmente a zona, a esa porta número 2, frente ao podio. Vaya a ser a próxima entrega de medallas, triple mujeres y altura mujeres. Preparándose tamén os atletas de salto de triple masculino. Nos vamos a hacer tamén a presencia de outro atleta que foi campeón de España absoluto, o atleta local Alfonso Palomares. Reiteramos a presencia das atletas de altura e de triple a zona de entrega de medallas. Repetimos, concentración de medallistas sempre nesa porta número 2, frente a zona del podio. Salto nulo de Bea Viteri, que se despide como un ano máis, como campeona galega absoluta de salto con pértiga. Atleta local de atletismo femenino celta, un novo título para Bea nesta proba de salto con pértiga. Ya se preparan las semifinales de 200 metros mujeres.
Tenemos 3 semifinales de 200 metros. Don Celso Delgado, diputado del Congreso Nacional, nos vaya a acompañar en esta ceremonia de entrega de medallas de salto de altura Mujeres, acompañado también de don Isidoro Hornillos, presidente de la Federación Galega. Medalla de bronce para Inés Martínez, gimnástica de Pontevedra. Salto de altura de esta 33 edición de este campeonato galego. Medalla de plata sale para Santiago, Universidad de Santiago, Aloia Vilas. El campeona galega este año, atleta de gimnástica luesa, Lucía Seijas. Ahí tenemos un podio de salto de altura mujeres, pista cubierta 2018. E nos vamos ya coa saída da primeira semifinal, 200 femenino. Clasifican directamente as dúas primeiras de cada serie. Están nesta primeira serie Miriam Otero, Lugo Running, Isabela Carnota, Coruña Comarca, Liliana Maente, Portugal, Paula Ferreiro, Ría Ferrol, Paula Iglesias, Riazor, e Laura López, Atlética Silva. A sus puestos. En pie.
a sus puestos. Listas. Saída de esta primeira semifinal, 200 metros. Pablo Iglesias, Paula Ferreiros. As favoritas para esos dous postos que dan opción a esa final directa. Paula Ferreiros parece en primer lugar, a luego sale Ría de Ferrol. E aí temos as dúas clasificadas directamente, 25-93 para a final. Este serán Saraya Muedo, Raquel Lameiro, Tania Valverde, urgentemente a zona de entrega de medallas. Nos vamos con ceremonia de entrega de medallas, triple salto mujeres. Mario González va a acompañarnos en esta ceremonia de entrega de medallas, triple salto. Medalla de bronce para la atleta de Ría de Ferrol, Tania Valverde. Medalla de plata subcampeona galega para a atleta cadete do barco, Raquel Lameiro. 43 anos, esta muller de Alas Proinor. E campeona galega, xoventísima de Vila de Cangas, como non. Saraya Muedo. Aí temos o podio triple mulleres. E nos vamos a ir coa segunda semifinal. 200 femenino. Van a participar pola Rúa 2 Andrea Pérez, da gimnástica, pola Rúa 3 Raquel Arias Celta, pola 4 Claudia Torres Ría Ferrol, pola 5 Xiana González gimnástica, pola 6 Paula Fonticova, Coruña Comarca. Chamamos as tres primeiras da prova de pértiga mulleres á zona de entrega de premios, de entrega de medallas deste Campeonato Galego. Tres primeiras clasificadas, pértiga mulleres.
Bea Viteri, Raquel Peña, Marta González, a zona de entrega de medallas. Nos vamos, segunda semifinal, 200 metros femenino. A sus puestos. Clasifican directamente as dúas primeiras. Listas. Saída ahí buscando un posto en esa final de esta tarde. Claudia Torres y Ana González. Raquel Arias, las tres atletas que se van a loitar por estos dos postos en esa final. Ahí tenemos Claudia Torres y Ana González, Raquel Arias, por ese orden. Segunda semifinal, 200 metros femenino. Nos van a hacer compañía en esta entrega de medallas de Pértiga, Bernardino González, asesor de deportes de la Diputación de Ourense, Eloi Brental, presidente del Colegio de Xueces, la Federación Galega, Isidro Hornillos. Nos vamos a ese podio. Bronce para Marta González, gimnástica. Entrega Eloi Brental. Medalla de plata para atleta de Lucus, Raquel Peña, subcampeona galega. Campeona galega, o ano máis, atleta local do Celta, Bea Viteri. Don Bernardino González fai entrega da presea, atleta ourensá. Temos medios gráficos, foto, salto con Pértiga. Preparándose xa a siguiente semifinal, 200 metros femenino. Van a participar nesta siguiente semifinal pola ROU, Efim Prieto, Atletismo Estrada, pola 2 Blanca Lorenzo, Riazor, pola 3 Laura Rosen de Celta, 4 Carmen Lozano, Coruña Comarca, 5 María Fernández, Coruña Comarca, 6 Andrea Pais, Celta. Recordamos, as dúas primeiras a final directa. A sus puestos. Listas. Bien.
Aí estamos rectificando ese erro na prova de triple. E Uxía se leva a súa merecida medalla de bronce. Nos vamos xa coa semifinal. Recordamos dúas atletas somente directamente a final. Temos María Fernández Fontán, temos a Andrea Pais. Excelente esta segunda semifinal. A sus puestos. ¿Listas? Saída esta segunda semifinal, as grandes favoritas polas rúas 5 e 6, Andrea Pais, María Fernández Fontán. Como vemos xa moi destacadas, atleta do Celta, atleta de Coruña comarca. Aí temos a Andrea Pais, María Fernández. Vaya poderío, atleta de Andrea Pais, 25-25-99. Aí loitará pola victoria esta tarde con Paula Iglesias, seguramente nunha gran final de 200 femenino. Vai a comenzarse a proba de triple salto, na que, como decíamos anteriormente, tenemos la presencia do que fora campeón de España en Sisión, o atleta local, Alfonso Palomares. Igualmente hoxe xa un pouquinho mellor, seguramente buscando por riba de 15 metros o coruñés na ximnástica Anxo Blanco. Este pasillo que todos nos din que é un pasillo espectacular para saltar. Recordar que xa, bueno, vamos co salto de Anxo Blanco na proba de triple. Comeza con un salto importante, o atleta coruñés ahora con camisola de gimnástica.
Anunciamos xa, nos dan ahora noticia, récord dos campeonatos, Javi Cancela, 6.90, 60 metros lisos. Nunca se había corrido tan rápido en Galicia nun campeonato galego. Por lo tanto, primeiro récord dos campeonatos para Javi Cancela, cerquiña xa preto dos 15 metros, 14.88, comeza notable, Anxo Blanco, turno para Alfonso Palomanes. Primeiro salto nulo, o gran favorito, o triple salto de Alfonso Palomanes. Preparamos xa esta primeira semifinal do 200 masculino. Rúa número 1, Francisco Pérez, Celta. Pola rúa 2, Pedro Pose, Atlética Silva. Pola rúa 3, Dani Armada, Vila de Cangas. 4, Iago Núñez, Lucus. 5, Alejandro Jiménez, Comesaña. E pola rúa número 6, Javier Mañana, Marinera. Clasifican directamente os dous primeiros de cada serie para a finalísima. Nos vamos a ese pasillo de triple con unha das grandes promesas do atletismo galego. Aí vemos a atleta juvenil que fai salto nulo, Raúl Cortizo, que outro día vencía xa na Copa de Galicia a nivel absoluto na prova de altura. Xa nos vamos coa saída a primeira semifinal do 200 masculino. Recordamos que clasifican os dous primeiros directamente para a final. A sus puestos. Saída, Iago Núñez, Javi Mañana, favoritos para entrar directamente na final. O atleta de Lucus, o atleta de Marinera. Xa vemos os dous atletas encabezando a prova polas rúas 4 e 6. Iago Núñez en excelente momento de forma, como vemos, Javi Mañana, Iago Núñez, os dous atletas, 22.67, excelente o crono de ambos atletas que se clasifican directamente para esa final.
excelentes as condicións na pista, os atletas todos con preto de súas marcas personais, mellorando as, como vimos antes, no 400 mulleres, agora no 200 masculino. E hai un recuperado Javi Mañana, recuperado xa na súa mellor versión, o atleta de Marinera, que vai a loitar polas medallas esta tarde nesa final de 200. Atleta agora, como nos diren, de Coruña comarca, pero sempre co sentimento de Marinera Atlético. Preparamos a segunda serie, vamos a ter a mellor marca galega esta tempada, unha atleta xa con mínima para o Campeonato de España de Valencia. Pola rúa número 5, atleta da Guarda, Sergio Rodríguez Teixeira. Participan nesta segunda serie pola rúa 2 Antón Fernández, Celta, pola 3 Alexis Miguel, Santa Uxía, pola rúa 4 Iago Crespo, agrupación viguesa, pola rúa 5, sen dúbida o gran favorito Sergio Rodríguez Teixeira, e pola rúa 6, representando a Crueltis Monarón, Adrián López. Volvemos a reiterar, clasifican directamente para a final os dous primeiros de cada unha destas semifinais. Tamén recordar que estamos dando vía Federación Galega por streaming, en directo, en vivo, todo este Campeonato Galego Absoluto, esta 33 edición. Atención a saída semifinal 200 masculino. A sus puestos. Atento, rúa número 5, Sergio Rodríguez. Listos. Saída a 200 metros semifinal. Y como vemos por la rúa 5, Sergio Rodríguez correndo ao límite, buscando a gran marca nesta semifinal. O atleta da Guarda, xa con mínima para o Campeonato de España absoluto, buscando aí unha marca importante nesta semifinal. Sergio Rodríguez Teixeira, 22.01. Aí o temos con nova mellor marca da tempada. Nesta pista donde se corre moito, que é Espourense, clasificado para a final, e o gallá esta tarde o vexamos en dígitos de 21, o formidable atleta que prepara José Carlos Tuñas. Tamén Sergio Rodríguez, Noraboa, 22.00, récord dos campeonatos, que estaba en poder manual do actual presidente da Federación Galega, 22.1 de Isidoro Hornillos. Unha gozada que vayan caíndo récords. Tamén a mágoa que non este hoxe aquí Mauro Triana, que daría moito maior espectáculo seguro a estas probas de velocidade. O que ya se recupere pronto, podamos disfrutar do formidable velocista coruñés.
Nos vamos con mirada a ese pasillo de triple. Palmas nos pide Alfonso. Salto válido. Dualeta local. Lo gran favorito para ese título galego. Continúa en cabeza Anxo Blanco, por pouquiños centímetros, pero domina a proba despois de 2 saltos o atleta coruñés da gimnástica. E nos vamos coa seguinte semifinal de 200. Van a participar na terceira serie de 200 pola Rúa 2 Anxo Bragán Pérez, agrupación viguesa pola 3 Alfredo Fernández Lucus, 4 Samu Rodríguez Comesaña, pola 5 Víctor Mosteiro, atletismo Santiago e pola 6 Javi García, atletismo Narón. Atención a salida, terceira semifinal de 200 masculino. A sus puestos. Saída, terceira semifinal de 200. Víctor Mosteiro, Javi García, favoritos para clasificarse por las ruas 5-6. Vamos a ver si cumplen los pronósticos. Javi García destacado por la rúa número 6, su atleta de Narón. Ahí tenemos Javi García, Víctor Mosteiro, sin sorpresas, os dos a final. 22-71, excelente tamén o crono de Javi García. Turno en triple para Alberto Elena. Salto válido que le vaya a dar seguramente una plaza de podio al lado de Alfonso Palomares en Anxo Blanco. Marca personal para Alberto Elena, 14-25. En ese pasillo, como decimos, como decía ya Marí, hay unos días, pasillo muy rápido, donde se salta muy a gusto.
outra marca personal que lle vai dar, se non hai novedades, a medalla de bronce neste galego absoluto, o atleta do Real Cruz Celta. Preparándose esa última das semifinales 200. Van a participar nesta última semifinal Iván Carnero, Celta, pola Rúa 2, pola 3, Carlos Argibay, Santa Uxía, pola 4, Pablo Tomé, Atlética Lucense, pola 5, Dani Parada, Dani Calvar, Vila de Cangas, pola Rúa 6, de Coruña Comarca, Crino Lousa. A sus puestos. Listos. Saída a última semifinal. A Quirino Lousa pola Rúa número 6, o atleta de Coruña Comarca. Dani Calvar en segundo lugar, o atleta de Vila de Cangas. Aí vemos a chegada apretadísima. 23-14 vencedora Quirino Lousa. Palmas para Anxo Blanco. Estamos na terceira ronda de saltos na proba de triple. Solvente aí Anxo Blanco, moi regular. Aí temos 15-30, coaupan un poquinho máis a primeira plaza e o colocan aí entre os millores de España desta tempada. Vamos a ver a resposta agora do atleta local de Alfonso Palomanes. Liberazo este campeonato galego na proba de triple salto masculino. Aí Alfonso pide palmas, o discípulo de Santi Ferrer Alonso.
Y vamos a esperar a medición. Continúa en la segunda plaza Alfonso Palomanes e continúa encabezando a proba Anxo Blanco. Agora se vamos a vivir continuamente para rematar esta xornada matinal a proba de triple salto con esta espectacularidade e con este apasionante con dous dos mellores atletas que temos aquí en Galicia a nivel nacional, o que fora, como decimos, campeón de España xa absoluto, Alfonso Palomanes, e o coruñés Anxo Blanco nun estado de forma espléndido. Salto válido de Alberto Elena, o atleta que ocupa a terceira plaza nesta trepidante proba de triple salto. $13.73. Turno para Diego Míguez, o xoven atleta de Club Atletismo Sala. Yago Boleas en el pasillo de triple.
vai a rematar esta terceira rolda de saltos. 12:28 para o atleta Iago Boleas, e remata o atleta lugués de Lugo Running, Alexander Barreiro, na canteira de maristas de Lugo. Nos pide palmas o xoven atleta lugués, Alexander Barreiro. Aí salto válido que pode ser tamén mellor marca de sempre do atleta lugués. Vamos a esperar esa medición. 13:82 é a marca que ten Alexander. E vamos a ver a onde chegou con ese brinco. E aí o vemos, marcón de Alexander, 14:26. Outra marca personal neste triple de auténtico luxo. Marca que o leva tamén o Campeonato de España Junior, Alexander. Francisco Pérez agora no pasillo. Comenzando, remata os 3 primeiros saltos, vamos a mellora coa seguinte clasificación. Primeiro lugar para Anxo Blanco, segundo lugar Alfonso Palomares, aí moi pretiño, e a loita do bronce está con Alexander con 14:26 e Alberto Elena 14:25. Vamos a ver os últimos 3 saltos apaixonantes para ese podio dese triple salto. Restan 3 saltos realmente apasionantes, como decimos, na proba de triple que vai a rematar a poñer o peche esta primeira xornada deste Campeonato Galego 2018, aquí no estreno desta pista de Expo Ourense, con esta gran cantidad de marcas personales, 2 récords dos campeonatos que xa levamos, 60 e 200 metros, e seguimos vivindo agora este epílogo desta matinal, unha espectacular proba de triple salto. Agora se cambiará a orden, como todos sabemos, e os últimos en saltar serán Alexander Barreiro, Alfonso Palomares e Anxo Blanco.
Comeza esta cuarta ronda con Iago Boleas, o atleta que figura en octava plaza nesta final de triple salto. Nos pide palmas Pablo Sá, atleta de Universidade de Santiago. Salto válido, estamos na cuarta ronda de saltos. E agora empeza a emoción polo podio deste galego indoor. Estamos nun centímetro para o bronce, 14.25, Alberto Elena. Salto válido, atleta do Celta. $13.73, turno para o atleta que vai en terceiro lugar para o Luvencis, Alexander Barreiro. Salto válido de Alex Barreiro. Ahí en torno a 14 metros, muy regular, Alexander Barreiro, 13.91. Nos vamos ao pasillo con Alfonso Palomares. Palmas para Alfonso Palomares. Aquí no estamos ya xogando ese título de campeón galego. O gran favorito que está no pasillo, Alfonso Palomares. Salto válido do atleta local. Está xogando aquí con Anxo Blanco.
Encabeza con 15.42 Alfonso Palomares. Ahora turno para Anxo, en un momento de forma excelente, o coruñés. Ahí palmas, Anxo Blanco, que busques es 15. Salto nulo esta cuarta tentativa, y vamos a comenzar a penúltima ronda de saltos, que comeza co xoven atleta da gimnástica con Iago Boleas. Nulo para Iago, turno para Diego Míguez, de atletismo sala. Salto nulo para Diego. E agora o turno, estamos na quinta rolda, para o santiagués Pablo Sá. Palmas para o atleta da Universidade de Santiago. Igualmente salto nulo. El penúltimo salto para buscar un bronce. Alberto Elena. Recordamos que traen 1 centímetro esa medalla de bronce entre Alberto Elena e Alexander Barreiro, 14.26, 14.25. Salto válido de Alberto Elena. Vamos a llegarse a última ronda de saltos. 14.06. De todos modos, formidable a regularidade de Alberto neste inverno. El turno para Alexander. Nulo salto de Alexander.
rematar esta quinta rolda de saltos. Vai a comenzar o atleta que lidera a proba agora, Alfonso Palomares. Arriscando máximo Alfonso, salto nulo. Pecha esta quinta rolda. O atleta que de momento, medalla de plata, Anxo Blanco. Remata quinta rolda, con Anxo Blanco nulo. E nos vamos xa aos últimos 8 saltos desta final de triple masculina. Unha vez remate a proba xa nos iremos a entrega de medallas desta proba de triple e volveremos ás 16:45 para semifinais nos 60 metros valos mulleres. Iago Boleas vai a rematar a súa actuación neste galego indoor, o xovencísimo atleta na ximnástica de Pontevedra. .12.56, o que tamén é marca personal para Iago Boleas. Por lo tanto, excelente fin de proba tamén para Iago. Turno para Diego Míguez, tamén rematando a súa proba de triple. Pecha con un nulo o seu campeonato, atleta de Sala. En o pasillo Pablo Sá, atleta da Universidade de Santiago, buscando sobrepasar os 13 metros. Salto válido de Pablo. Nos quedan uns 4 saltos que nos dirán como vai a quedar este podio. 13-18 para Pablo Sá, por lo tanto tamén marca excelente para o atleta santiagués. Xa nos centramos nos 4 primeiros. Turno para Alberto Elena. Fortísimo aplauso para Alberto Elena, que remata así a súa actuación aquí nesta emocionantísima proba de triple salto. O
Aleta do Celta e loitando hasta ese último suspiro aí nesta área de Espourense, que remata con 13.90 a súa actuación e con ese cuarto lugar. Como di Alberto, que veñan novas xeracións como este rapaz Alexander Barreiro, que vai a ser medalla de bronce neste galego absoluto. Labrado na canteira de Maristas, ahora el Lugo Running. Aí temos o que vai a estar no podio, medalla de bronce, Alexander Barreiro. E nos quedan 2 saltos. Emoción hasta o último instante nesta matinal, nesta prova de triple salto. O atleta que lidera a prova ahora no último intento neste pasillo de Espourense, Alfonso Palomanes. Remata con un nulo Alfonso Palomanes. Que todo queda a espera de ese último salto que vai a efectuar o atleta coruñés este ano enrolado nas filas da Ximnástica de Pontevedra, Anxo Blanco. Ahí nos pide palmas Sancho. Último salto de esta matinal. Ahí Anxo Blanco despide a súa actuación. Formidable actuación do atleta coruñés. Nos vamos a ir xa ao podio en un instante con Alfonso Palomanes, Anxo Blanco, que saltou 15.04 no último salto, e Alexander Barreiro.
Nos vamos coa última ceremonia de premios desta primeira xornada do Campeonato Galego. Esta proba super emocionante que vivimos de triple salto. Don Fernando Miguel vai a facer compañía nesta entrega de medallas deste luxo de triple que vivimos esta matinal. Medalla de bronce se vai para Lugo. Alexander Barreiro, Lugo Running. Medalla de plata, subcampeón galego, Anxo Blanco, gimnástica. Que tamén estará en Valencia nese absoluto. Campeón, unha vez máis, galego, Alfonso Palomanes. Aí temos o podio con dous atletas que estarán en Valencia a mediados de febreiro nese Campeonato de España absoluto. E Alexander no Campeonato de España da súa categoría. E con esta imaxe deste podio nos despedimos. Nos vamos a comer hasta esta tarde.